Vaya conmigo a Juan capítulo 5. Vamos a estar en la sección del versículo 1 al 16. Ya empezamos en una sección donde empezamos a ver ahora en contra de Jesús, la persecución de los judíos en contra de Jesús. Y hoy precisamente vemos este primer encuentro seriamente atacando el ministerio de Cristo. Lee la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 1, comenzando ahí: después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hermanos, mientras meditaba y estudiaba esta porción bíblica para predicarla en el día de hoy, era imposible que no pensara en lo que hace la religión falsa, en lo que estaba haciendo el judaísmo, lamentablemente dictado por rabinos y no por la palabra del Señor, lo que hacía en la vida de las personas, cómo tantas personas han sido afectados por la falsa religión. No paramos de escuchar de campañas de sanidades, campañas de milagros, aparentes profetas que vienen a adivinar el futuro de las personas, aparentes eventos donde personas van a buscar aquello que merecen, aquello que necesitan, donde van a ser, su ego va a ser construido en ese tipo de charlas, si las podríamos llamar así, porque no deberíamos decir que son predicación de la palabra de Dios. Vemos eso en nuestro mundo cristiano, cuando decimos cristiano en general, vemos todas estas cosas ocurriendo. Vemos cómo hay movimientos aún más falsos todavía, como testigos de Jehová, mormones, y vemos cómo mantienen un sistema de hombres, un sistema religioso de hombres, que tiene un poder sobre las personas que las hace esclavas de todos estos preceptos de hombres. Que cuando les hablas es como más difícil que hablarle a un niño, porque por lo menos un niño nos escucha y da la oportunidad de escuchar, pero cuando hay una persona que ha sido tan sumergida en tantos dogmas y preceptos de hombres, qué difícil es
presentarle la verdad. Tienes frases como las siguientes: pero es que yo me crié en esto, yo nací en la iglesia, esto es lo que me enseñaron. Es que tú no entiendes mis experiencias, lo que yo he vivido, toda mi vida yo he creído esto. Hermanos, como vemos a los judíos, esa debacle grande que los judíos experimentaron, que es que era el pueblo que se le había dado los oráculos sagrados, las palabras, de donde los profetas habían predicado y profetizado la palabra del Señor. Este es el mismo pueblo que esperaba al Mesías, que esperaba al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que nacería de una virgen, aquel que nacería en Belén. Esperaban al Mesías, pero cuando el Mesías vino, no había lugar para adorarlo a Él. Nefasto. Y yo les puedo garantizar que hoy hay iglesias que dicen ser cristianas, que si Cristo estuviera entre ellos, lo crucificarían otra vez. Porque el poder de la falsa religión es tal que puedes tener la verdad enfrente de ti y estar totalmente ciego a la verdad. La ceguera que puede causar la religión fundamentada en precepto de hombres es extremadamente destructiva. Y el propósito de esta curación del paralítico, la cual he leído, no era el milagro, a pesar de que sabemos que hay un milagro claramente ahí, y se le da gloria al Señor Jesús por el milagro y nos muestra lo que el autor está presentando, que es que Jesús es el Hijo de Dios y en Él hay vida, nos presenta la deidad de Cristo. Pero el énfasis de los versículos que tenemos de frente en el día de hoy no es el milagro. Fíjense que cuando leemos el texto, Juan nos dice inmediatamente después del milagro en el versículo 9, nos dice: al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Y mire lo que dice el texto: pero aquel día era día de reposo. Ahí tenemos el tema, la vaca sagrada. Decimos la vaca sagrada en el aspecto de que sabemos que hay religiones que las vacas pasan y son intocables, son como los dioses del lugar. Ahí tenemos la vaca sagrada del judaísmo, era el día de reposo. Y cuando miramos el énfasis de lo que nos está presentando Juan, es precisamente cómo Jesús deja revelado y confronta la falsa religión de estos judíos. La falsa religión de estos judíos. Vemos cómo en este capítulo 5 empieza la persecución formalmente a Jesús. Vemos capítulos 5, 6 y 7. Vamos a estar viendo encuentros en cada momento con los judíos y ya han tramado matarle, ya han tramado perseguirlo, ya han tramado matar a Cristo. Y eso lo vemos en el versículo. Dice que en el versículo 16, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús, y más adelante vamos a ver que procuraban matarle, como dice el versículo 18, Y hoy en estos versículos Juan nos presenta cómo Jesús confronta el poder de la religión falsa. Y vamos a ver algunas características de la religión falsa y cómo Jesús las confronta y cómo debemos también nosotros confrontar la religión falsa. Hermanos, la gente religiosa odia a Jesús. La gente religiosa odia a Jesús. Jesús derrumba todas sus estructuras, Jesús derrumba todos sus preceptos en los cuales confían. De igual manera, así lo vemos a través de los evangelios, cómo Jesús
destruyó básicamente el judaísmo y lo expuso y lo mostró. Y no estoy diciendo que lo destruyó, que se acabó. Continuó, porque la falsa religión continúa y continuará hasta que Cristo venga. Pero vemos cómo Jesús deja expuesta totalmente la falsa religión. Y así nosotros como iglesia debemos también exponer la falsa religión y cuidarnos de no caer en ella. Pero quiero aclarar algunos temas del texto y algunos conflictos del texto para poder tener un mejor entendimiento de los puntos que voy a proponer. Cuando Juan vemos que dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos, queremos dejar claro que no necesariamente sabemos con exactitud cuál era la fiesta. Se puede entender cuando miramos los años de ministerio de Jesús. Habían 5 fiestas que se celebraban: Purim, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos y Dedicación. Esas eran las fiestas que se celebraban. Y cuando usted va por el ministerio de Jesús y poniendo en acuerdo los versículos que sí nos dicen que estaba en la fiesta de Pascua, en la fiesta de Tabernáculos, se entiende que Juan está haciendo referencia a una de las 3 fiestas más importantes, que eran las de Pentecostés, Tabernáculos y Pascua. Esta era una fiesta obligatoria donde los hombres tenían que estar. Y reconocemos que Jesús, que cumplió toda la ley, que no iba a pecar, iba a estar en una fiesta que fuera requerida por la ley. O sea que esto podía ser la fiesta de Pascua, la fiesta de Tabernáculos, la fiesta de Pentecostés. Algunos se inclinan más por la fiesta de Pentecostés. Entre los teólogos no hay manera de poder llegar a qué fiesta era exactamente, pero sabemos que era una de las fiestas que era requerida por la ley. Pero eso no cambia en nada, ¿verdad?, lo que significa, lo que vamos a entender del texto. Y nos narra que Jesús va a Jerusalén, y en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas. En la versión que nosotros tenemos, probablemente usted vea puerta como con lo que llaman, ¿verdad?, el modo italic, que es que está como que virada, ¿verdad?, como acentuada la palabra. Y es por el hecho que en el texto original esa palabra no está en el texto original, simplemente ha sido añadida en la traducción, porque la manera en que se entendería en español sería el ovejedero, básicamente, donde estaban las ovejas. Y podemos ver cómo en la Septuaginta y aún en Nehemías nos habla de esta puerta de las ovejas, y ahí sí menciona una puerta de las ovejas, y por eso es que se ubica, ¿verdad?, y se explica la puerta de las ovejas. Vemos que por aquí en cursiva, era la palabra que quería decir. En inglés suena italic, no sé por qué, me imagino se la inventaron en Italia, puede ser por la... Pero es muy probablemente que este lugar es el mismo lugar que nos menciona en Nehemías 3:1, donde hace referencia que el sacerdote Eliasib con sus hermanos edificaron la puerta de las ovejas, que se encontraba en la esquina nororiental del muro de la ciudad. No era lejos del templo, como nos narran algunos de los comentaristas. Y se llamaba la puerta de las ovejas porque era por ahí que pasaban las ovejas para el sacrificio en el templo, y normalmente pasaban por esa ruta y se le llamaba la puerta de las ovejas porque quedaba cerca del atrio del templo donde serían sacrificadas. Ahí en ese lugar había un estanque de agua, y como nos narra el texto, este lugar tenía 5 pórticos, o sea, 5 áreas que estaban cubiertas, y los enfermos, los cojos, los paralíticos se iban a ese lugar y podían protegerse de las inclemencias del clima. Era un lugar que tenía techo. Había, usted se podrá imaginar, unas columnas que hacen unos pórticos, y era un lugar donde se podían proteger, como he dicho, del clima y demás. Vemos que este lugar, nos dice el texto, que en hebreo se llama Betesda, Esta palabra es una palabra transliterada del idioma hebreo, por eso lo menciona
Juan, y se entendía que se entiende que significa casa de misericordia. Algunos teólogos podrían decir casa de flujos, hablando de agua. En estos pórticos había, en este estanque de agua, se entiende que había un flujo que venía de vez en cuando, un flujo de agua a este estanque, lo cual formaba esta burbuja, este efecto en el estanque. También se llamaba casa de flujos, pero es más conocido casa de misericordia. En estos pórticos se establecían los enfermos, yacía hay una multitud, como nos dice el texto, de ciegos, cojos y paralíticos, y este estanque era alimentado por otra fuente que era intermitente, que significa que no venía todo el tiempo. Pero basado en lo que podemos leer, sobre este contexto, se entendía que esta agua era alta en minerales y tenía poderes curativos, según lo que decía la historia y algunos historiadores haciendo referencia a esto. Pero las personas le atribuían eso, esa agua intermitente que venía de vez en cuando, le atribuían eso a un supuesto ángel del Señor que movía las aguas y la persona que venía se curaba. Hay que hacer una aclaración importante, porque en los manuscritos griegos más antiguos se omite una frase del versículo 3, ahí cuando dice que esperaban el movimiento del agua, y el versículo 4 son omitidos. Cuando nosotros hablamos de los manuscritos originales, estamos hablando de alrededor de 5,000 copias del Nuevo Testamento, las cuales observan y analizan para poder dar con los manuscritos, lo que llamamos un manuscrito original, haciendo comparaciones, haciendo crítica textual para saber, porque lo que tenemos son copias del original, muchas copias, alrededor de 5,000 copias de porciones del Nuevo Testamento, y vemos que en la mayoría de las copias del Nuevo Testamento que tienen a Juan, no aparece esta porción. Pero sí hay unas, el debate viene porque hay unas copias que son muy completas y muy importantes, donde sí aparece la parte B del versículo 3 y el versículo 4. Y por eso la mayoría de los traductores de las traducciones, entendiendo que la traducción es muy buena, pero sigue siendo una obra de hombres, nosotros los pastores tenemos que estudiar todas estas cosas porque realmente queremos predicar lo que es la palabra del Señor, y damos gracias por todos estos hombres que han dado una vida para dar con el texto original, con los textos originales, y damos gracias al Señor por eso, y podemos tener esta información y saber si hay una porción que es cuestionada. Usted va a ver traducciones que no incluyen esa porción. Quiero decirle que es un debate que realmente no cambia en cierta manera lo que voy a enseñar, pero sí podría traer confusión en cuanto a pensar que había un ángel del Señor, ¿verdad? Y esa es la parte que es más delicada, pensar que Dios jugaba juegos con las personas, de que el primero que llegue, o sea, eso era como, porque el primero que llegue a la meta, ese es el que va a ser sanado. Y podemos no entender que eso no era así, era lo que decían, era una tradición, eso era lo que se decía. Y la Biblia nos está diciendo qué era lo que se decía. La gente decía que venía un ángel y movía el agua, pero no significa que lo que la tradición decía es verdad. Y nosotros sabemos que Dios no trabaja de esa manera. Este es en el único lugar donde podemos ver un texto como este. Entonces, viendo, ¿verdad?, pues este tema que es importante. De hecho, al final también muchas la han dejado, porque cuando leemos el versículo 7 nos da entendimiento y por eso se ha dejado. Mira el versículo 7, dice: el enfermo le respondió. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y el versículo 7 dice: el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua está agitada, y mientras yo llego otro baja antes que yo. Entonces, si eliminamos ese que se entiende que fue un comentario por alguno de los traductores que se escribió,
mirando, ¿verdad?, el contexto histórico y lo que la gente decía sobre el estanque, si nosotros quitamos el versículo 3 y 4, en cierta manera el 7 no podría darnos un panorama completo de por qué era que él quería llegar primero. Pero obviamente pues ya lo que he leído en el 4 nos da un poco más de entendimiento. O sea, por eso es que se ha quedado en muchas de las traducciones esta porción bíblica, la vemos ahí. Pero damos gracias al Señor que su Espíritu es uno y su palabra es perfecta, y damos gracias al Señor por las traducciones que tenemos, porque en su mayoría, aun siendo obra de hombre, la traducción que tenemos enfrente de nosotros son muy buenas traducciones, las cuales confiamos y damos gracias al Señor. Y damos gracias al Señor por tantos recursos para saber identificar todos estos pequeños detalles y poder tener un estudio correcto de la palabra del Señor. Y entonces cuando aclaramos, ¿verdad?, estos temas, podemos entender, ¿verdad?, ahora entrar de lleno a lo que nos está mostrando lo que es la falsa religión y las características de esta falsa religión. ¿Cuáles son los fundamentos de estas falsas religiones? Y lo primero que encontramos es que la falsa religión da una falsa esperanza de bienestar, una falsa esperanza de bienestar. El mecanismo de la falsa religión es, como he dicho, una falsa esperanza de que las cosas van a ser mejor para mí. Vemos cómo estas personas que están ahí en estos pórticos, teniendo una esperanza de tener... Imagina la situación, perdonen hermano, no sé, que estos micrófonos han estado últimamente un poquito afectados. Entonces, vemos cómo estas personas tenían una esperanza de bienestar. Ellos estaban ahí. Póngase usted en la posición. Imagínese esa foto. Usted llegar a un lugar donde lo que hay son paralíticos, ciegos, enfermos, lisiados de diferentes maneras. Es una situación triste, devastadora, de dolor, y todos ellos esperando un aparente ángel que moviera el agua. No se podían mover. ¿Cómo van a llegar primero? Pero estaban ahí por años esperando que eso ocurriera. Y cuando vemos una falsa religión, precisamente está ofreciendo una esperanza de bienestar que es fuera de Cristo. No es una esperanza verdadera, sino es una esperanza aparente, pero que no va a ocurrir. Usted ve lugares en el día de hoy que van buscando una bendición y arrancan el servicio y dice: hoy tiene Dios la bendición para ti. Y usted dice: pero pues me está hablando a mí Dios. Entonces, y esa bendición, usted lo que tiene que ir aquí y sembrar $1,000 y ya la bendición está. Quede claro que estoy diciendo algo que no hacemos nunca aquí ni lo haremos. Dios nos libre de eso. Puede caer fuego del cielo. Pero estoy simplemente imitando lo que pasa en muchos lugares. Entonces le dan una esperanza de bienestar. Entonces aquella persona que a lo mejor esos $1,000 eran los de la renta de la casa, los traen buscando una supuesta esperanza, una supuesta promesa que viene de parte de Dios, y eso sigue ahí. Y vienen aquellos, y pasen hoy los que tienen dolor de espalda, y pasen mañana los que han perdido a su esposa, y es una falsa esperanza de bienestar. Es lamentable cómo la religión falsa toma las necesidades esenciales del ser humano y las acomoda de una manera donde engañan a las personas. Y algunos, ¿verdad?, con astucia, porque eso es lo que desean. Algunos vienen como víctimas, pero muchos también vienen porque eso es en su pecado lo que desean. Y normalmente este bienestar que ofrecen se puede resumir como en algunas 4 áreas. Y estas 4 áreas normalmente son la salud, la provisión, la protección y la familia. Son astutos la gente de la falsa religión. Tocan esas cosas, esos temas que están muy cerca de nuestro corazón. ¿Quién definitivamente no quiere un cuerpo más saludable? Queremos todos ser sanados. ¿Quién no quiere que un familiar se sane de cáncer?
Todos quisiéramos aquí en un momento, si Dios nos diera la opción de quitarnos alguna enfermedad, ninguno queremos estar pasando dolores en nuestro cuerpo. Pero sabemos, porque la salud y el problema de nuestros cuerpos viene desde el jardín del Edén. Y yo creo que aquí todos sabemos que nos vamos a morir de algo. Claro que debemos orar, y yo oro por la salud de mis hermanos, oro por mi propia salud, pero reconociendo que el pecado ha sido tan devastador que ha afectado toda la creación, y eso incluye nuestros cuerpos. Eso incluye nuestros cuerpos. Y cuando viene un falso a levantar una esperanza de que lo que tienes es que orar para ser sano, yo les puedo decir algo, yo conozco gente muy enferma que oran, son unos campeones orando y probablemente nunca se sanen, porque la voluntad de Dios es que en ese caso estén enfermos. Y va a haber otros que van a ser sanos. Y tenemos que reconocer que nosotros no vivimos bajo nuestros términos, sino vivimos bajo la soberanía de Dios. Y si el Señor permite una enfermedad en nuestras vidas, sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas y que esa enfermedad tiene propósito, porque Dios trabaja Dios trabaja para su gloria y para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y somos nosotros a veces, y en muchos de estos lugares que he comentado, donde cuando viene una enfermedad lo primero que hablan es de Satanás. Y probablemente lo que están es hablando de Dios, porque las pruebas de la vida del creyente vienen de parte de Dios. Vienen de parte de Dios. Y nosotros tenemos que saber que Dios es soberano y tiene control de todas las cosas que pasan en nuestra vida, hermano. No hay nada que ha salido de sus manos. Hablaba yo a los estudiantes de Fundamentos de la Fe en esta mañana y tarde ya, porque nos reunimos ahora por la tarde. Pero hablaba precisamente sobre la soberanía de Dios. A veces llegan las pruebas a nuestra vida y como que se nos olvidó que Dios está en control, que Dios es soberano sobre todo. Y que la palabra de Dios nos dice que cuando nos hallamos en diversas pruebas tenemos que tener que gozo. ¿Cómo? Porque conocemos quién es Dios y sabemos que Él está en el timón de nuestras vidas. También vemos cómo traen esta falsa expectativa de sanidad, pero también traen esta falsa expectativa de una provisión que no va a terminar. A veces algunos hasta engañan y hacen juegos de inversión con Dios. No, da tu diezmo y tú vas a ver como siempre tú vas a tener. No, haz tal y dale. Pero es que Dios nos ha dicho que nos va a dar lo que necesitamos. Pero hay lugares donde lamentablemente hay falsos levantando expectativas de bienestar, mentiras, falsas esperanzas, y era exactamente con lo que estaba enfrentándose Jesús. Falsas esperanzas. ¿Qué estaban esperando y qué estaban enseñando todos estos rabinos? Un judío que vendría a libertarlos, que les daría comida, que les liberaría de Roma, que les daría todo lo que ellos necesitaban. Eso era lo que estaban enseñando estos rabinos, estos falsos, mientras ellos se enriquecían del pueblo, porque ese es el tema de todos estos falsos, enriquecerse del pueblo. Mantenerlos engañados. En estos días hablaba con uno de los hermanos y me decía, hermano, es que yo pienso que lo de ellos era tener un montón de gente en la iglesia. No le importaba si eran creyentes, si eran cristianos o no, la idea es que hicieran bulto, hicieran grupo. Claro, porque cuando hacen grupo, hacen bulto, los que están por el dinero, pues ya usted sabe, eso representa más. Y eso es una de las características que vemos de estas falsas religiones. Protección. Básicamente derraman, declaran, dicen palabras, a ti no te va a pasar absolutamente nada. O sea, usted sabe el dolor que trae esto. Cuando tienen que enfrentar la realidad. Hermanos, yo no estoy diciendo que nosotros no debemos orar por cosas que son buenas y deseamos.
Pero nosotros debemos orar reconociendo que Dios es soberano, reconociendo que lo que va a pasar es la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Pero también reconociendo que si yo tengo a Cristo, es suficiente. Si tengo a Cristo, hermanos, lo tengo todo. Si usted tiene a Cristo, yo le puedo decir con toda certeza, usted no necesita más. Ya usted vive en bienestar. Usted está reconciliado con Dios. Usted tiene vida eterna. Usted ya ha sido bendecido, no es que va a ser bendecido. Dice la palabra en Efesios en pasado, hemos sido sentados en los lugares celestiales con toda bendición. El favor de Dios está sobre la vida del creyente. Paralítico por 38 años, haría lo que fuera por sanarse, por su bienestar físico. Pero lamentablemente la falsa religión nunca tiene su fe en el Señor, sino tiene su fe en métodos, en sistemas, en ceremonias. De hecho, Jesús le pregunta, mire dónde estaba la mente del paralítico. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? La ceguera del paralítico era tal que decía, bueno, mi problema es que no he podido cumplir con el método que han propuesto. Ya llegó el momento que el problema no era la sanidad, no, el problema era que no podía llegar primero al lugar donde le habían dicho. Ese era su problema. Imagínense cuán fuerte es el poder de todas estas falsas religiones que ponen todo lo que tú necesitas y todas las esperanzas en un sistema, en un método, en una ceremonia. Si tú haces esto, eso va a pasar. Pero qué bueno es Jesús que rompe todos esos esquemas y dice, bueno, eso va a pasar siempre y cuando sea mi voluntad. Porque es la voluntad de Jesús la que va a pasar en nuestra vida. Para efectos, pareciera como si ya no quería ser sano, sino lo que necesitaba era alguien que lo ayudara a llegar primero. Jesús, la vida, la sanidad en persona, le está diciendo, ¿quieres ser sano? Pues fíjate, Jesús, yo lo que necesito es que alguien me ayude a llegar allá. Las falsas religiones quieren sostener a sus seguidores dependiendo de métodos, sistemas, lugares especiales, eventos, personas especiales. Usted no se da cuenta que cuando pasan todas estas campañas, viene fulano de tal que aquel es el hacedor de milagros. No, tú tienes que ir a ese lugar. Este hombre, como vemos, no tenía nada de fe en Jesús. Y es triste que en muchos de estos lugares te dicen, bueno, tú no has sido sano porque no has tenido fe. Yo no veo ninguna fe de este hombre. De hecho, cuando leemos la historia lo tiró al medio para que lo metió en problemas. No tenía ninguna fe y Jesús, ¿qué hizo? Lo sanó. Cuando Jesús te va a sanar, no necesita tu fe. Jesús es todopoderoso. Jesús te va a sanar si es su voluntad. Eso es todo. Su única preocupación era encontrar la forma de entrar al estanque primero. Para lo único fe que tuvo Jesús fue que dijo, a lo mejor este me podrá ayudar a llegar ahí. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, que parte de las características de estas falsas religiones es la fe en el esfuerzo humano. La fe a la que te dirigen estas falsas religiones es al esfuerzo humano, es a lo que tú puedes hacer. El favor de Dios en tu vida depende de ti. Aquí tenían estos enfermos, qué situación triste como vemos hoy. A lo mejor no lo vemos hoy con tanta gente enferma porque hay hospitales, pero con gente enferma espiritualmente delante de ellos y le están ofreciendo una esperanza falsa y le están diciendo, depende de ti, lo que tienes que hacer es tal y cual para ganar el favor de Dios. No está pasando porque tú no tienes fe.
No está pasando porque no estás ayunando, orando lo suficiente. Vestigios de falsa religión. Todo movimiento religioso falso te dirige a confiar en tus obras. Pero Cristo nos dirige a confiar en Él. En quién es Él, como veíamos la semana pasada. Como dice la Escritura, no es por obras, por gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios. La salvación no es por obra. Lo que Dios hace en nuestra vida, el Señor lo va a hacer según su voluntad. Y esta sanación ilustra de manera perfecta la gracia soberana de Dios. De todos los enfermos que había en ese lugar, Jesús escogió sanar a ese. Y por lo que veo, no hay ningún registro en la Escritura de que ese hombre haya pasado a tener una fe verdadera. Al contrario, lo que vemos es todo lo opuesto. No hay evidencia que ese hombre haya sido salvo espiritualmente. Y Jesús, dentro de todos los que habían ahí en ese lugar, en esos 5 pórticos, escogió a ese hombre para sanarlo. Lo cual da una ilustración de su poder soberano. Y tú preguntarías, ¿y por qué escogió a ese? ¿Quieres la contestación, hermano? Porque Él es soberano. Porque Él hace como Él quiera. Porque no era que ese se lo merecía. Así tampoco nosotros. ¿Por qué te escogió a ti? Es más, si vamos a ver por qué te escogió, en 1 Corintios nos dice que de lo vil y despreciado escogió, del estiércol fue que escogió. O sea que si hay algo de qué enorgullecernos, de que nos escogió, era porque éramos de lo peor. O sea que si tú dices, no, Él me escogió a mí porque yo era así o hacía tanta... No. No hay absolutamente... Hermano, préndeme esto, por favor. Perdón. No hay razones que tengan que ver con Él para que Cristo lo haya escogido. Y lo menos que demostró es fe, ninguna fe en Cristo. O sea que parte de lo que hacen estas religiones falsas es llevarnos a la fe, no en el Señor, sino a la fe en lo que yo puedo hacer. Que era precisamente lo que estamos viendo aquí, una escena donde el primero que llegara era el que era sano. También vemos que las religiones falsas también apuntan a la confianza en la tradición de los hombres. Vemos el versículo 8 en adelante. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Vemos al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar, pero aquel día era día de reposo. Miren lo que dice, por eso los judíos decían al que había sanado, es día de reposo. Imaginen esta escena, hermano. Tú ves un hombre que está 38 años, vamos a pensar que estos hombres habían visto 5 años a este hombre paralítico. Lo ven paralítico. Está postrado, buscando la manera de cómo llegar a este estanque primero. La ceguera de la falsa religión es tal que los hombres vieron al hombre caminando y le dicen, ¿qué tú haces con tu camilla? Lo leemos y parece hasta, dice, pero es que es imposible. Pero quiero decirte algo y por eso el texto lo dice así claramente. Así podemos estar ciegos, metidos en las tradiciones y preceptos de hombres y negar el poder y la verdad asombrosa de nuestro Dios. Así es la ceguera. Lo que nos está diciendo el texto no es una mentira, es una verdad. Esos hombres, después de ver años a ese paralítico postrado sin poder caminar, lo vieron caminar y no le importó el milagro que tenían enfrente de sus narices. Y le preguntaron por qué estaba quebrantando la ley, según ellos, porque no estaba quebrantando la ley de los rabinos, no la ley de Dios.
A ese nivel nos puede cegar la tradición de los hombres, poner la confianza en la tradición de los hombres. La falsa religión siempre te va a dirigir a la tradición de los hombres por encima de la palabra de Dios, por encima de la obra de Dios. La vaca sagrada, como dije, de los judíos era el día de reposo. Por eso nos dice, ese es el énfasis de todo el texto, nos dice Juan, pero aquel día era día de reposo. ¿Y qué era ese día de reposo? Bueno, en Génesis nos habla del día de reposo. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Enfrentamos por primera vez en la Escritura el reposo. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. También vemos en Éxodo, ahora vemos en la ley, vuelve otra vez a la luz del día de reposo en Génesis. Le dice al pueblo cuando dice los 10 mandamientos, acuérdate, o sea, esto era algo que ya estaba, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, cuando nosotros vemos en la Escritura que el día de reposo era un tema para estos judíos delicado, era un día donde ellos habían plagado con reglas adicionales a lo que ya Dios había dicho sobre este día de reposo. Nos damos cuenta que entre lo que era el templo y el día de reposo, estas eran las 2 vacas sagradas de los judíos. Todo su sistema religioso esclavizante se tornaba en el templo y el día de reposo. Podías hacer todo lo que fuera, pero no te metieras con el templo, no te metieras con el día de reposo. Tú te metías con el templo y el día de reposo ibas a estar en graves problemas. Ya Jesús había matado la primera vaca porque entró y vació el templo, ya se había ganado la furia de ellos y ahora está haciendo este milagro en el día de reposo. Le hago la pregunta, ¿Jesús pudo haber hecho este milagro en cualquier otro día? Claro que pudo haber hecho el milagro en cualquier otro día. Pero Jesús estaba confrontando su hipocresía, estaba confrontando su mala interpretación de la Escritura, estaba confrontando aquel yugo con que tenían al pueblo amarrado a reglas de hombre y no a la ley de Dios. Eso es lo que estaba confrontando Jesús. Por eso lo sanó el día de reposo. Y por eso es que Juan nos enfatiza, pero era el día de reposo. Y quiero aclarar para todos aquí, Jesús sin pecado en ningún momento violó el día de reposo según establecido por Dios. Nunca se nos ocurra pensar que Jesús violó una ley de su Padre, porque si no, no podía ser el Salvador. Jesús es sin pecado. Jesús cumplió la ley, dijo, no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y dijo, consumado es, toda la ley fue cumplida, el pago fue perfecto, satisfecha la justicia de Dios. Ahora bien, si Jesús violó los preceptos de los falsos maestros del día de reposo, violó los preceptos de hombre, pero no los preceptos de Dios. Y cuando digo violó los preceptos de hombre, tampoco del gobierno, porque se sometió al gobierno, pero de estos falsos maestros sí, porque estaban en contra de la palabra de su Padre. O sea, cuando nosotros miramos cómo Jesús atendió el día de reposo, fue basado en lo que la ley perfecta, santa de Dios
establecía. Y hago esta corrección porque el día de reposo es un tema en los evangelios muy discutido, porque como dije, era una vaca sagrada para los judíos. Estos rabinos le habían añadido 39 leyes al día de reposo. Era, no trabajarás, y les empezaron a hacer añadiciones. Imagínense el nivel, no podía alguien cargar su camilla. No podía alguien cargar su camilla. ¿Cómo es su trabajo? Usted no puede cargar su Biblia probablemente si estaba en ese tiempo. Bulto, no lo cargue porque es el que está trabajando. O sea, llegaron a cargar tanto el día de reposo que era insostenible. Se había convertido en un verdadero infierno tratar de vivir el día de reposo para el pueblo de Dios. El Antiguo Testamento prohibía sin duda trabajar en el día de reposo, lo que se consideraba el trabajo normal de la persona. Los israelitas no debían participar de las ocupaciones normales de la semana en el día de reposo. Pero las reglas de los rabinos habían malinterpretado lo que Dios había establecido. El día de reposo era un regalo para el hombre, como nos dice Marcos 2:23 al 28. Vaya conmigo ahí a Marcos. Dice ahí en Marcos 2:23, aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos mientras se abrían paso comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús le contestó. Fíjense que es importante y por eso aclaro en cuanto al día de reposo, porque vuelvo y aclaro. Cuando dice, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Usted tiene que entender que no es lícito basado en la interpretación de los rabinos, no en la ley de Dios. Jesús le contesta, ¿nunca has leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vemos cómo el Señor Jesús lo apunta a preservar la vida. Era necesario que David hiciera eso para preservar la vida. Y vemos cómo le está diciendo, el día de reposo no se creó para que fuera una carga, sino para que fuera ¿qué? Una bendición para la vida del hombre. Con esto no estoy diciendo que estaba destinado para que el hombre tomara el día livianamente, hiciera no, el día estaba para adorar a su Dios. Debía ser un día donde pudiera gozarse en la adoración al Señor y cesara de todas sus ocupaciones del diario, normales y demás, y pudiera enfocarse en la adoración. Era un regalo, es un regalo de parte de Dios el día de reposo, hermanos. Pero lamentablemente a este punto habían dañado con todos estos preceptos de hombre el día de reposo. Debe usarse para honrar a Dios y beneficiar a su pueblo. Y entender que Jesús, les dijo, es el Señor del día de reposo. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el por qué ellos decían, por ejemplo, que una camilla no podían llevarla, en Nehemías hacía referencia. En Nehemías capítulo 13, versículo 15, voy a leer unos versículos para que digamos, ¿y cómo fue que llegaron a esta conclusión que alguien no podía cargar una camilla? Dice en el libro de Nehemías, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían manojos de trigo y los cargaban en asnos y también vino, uvas, higos y toda clase de carga y los traían a Jerusalén el día de reposo y los amonesté. Pero los amonestó porque vendían los víveres, porque eso eran sus negocios. No es que Dios limitó que podías cargar algo ese día. Claro, si tu trabajo era de cargas y lo que estabas era trabajando, pues definitivamente no debías trabajar en lo que
trabajabas en tu vida normal, diaria. Y por eso es que viene la reprensión. Pero ellos tomaron esta palabra, la interpretaron a su manera y empezaron a cargar al pueblo, que es normalmente lo que caracteriza este tipo de falsas religiones, De hecho, los reprendieron. Y si usted ve, dice, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Están acusando a este hombre de algo que no es pecaminoso, pero para ellos, que estaban convencidos de estos preceptos de hombres, era algo que era pecaminoso. El Señor pudo haber escogido otro día, pero era necesario que escoger este día para confrontar el legalismo judío. El Señor no solo quería mostrar misericordia a este paralítico, también quería llamar a la nación al arrepentimiento del pueblo, porque estaban siguiendo dogmas de hombre y no los dogmas de la palabra del Señor. Se habían vuelto expertos sustituyendo los mandamientos del Señor por tradiciones de hombre. Aún Jesús en Mateo 15:9 dice, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Hermanos, cuando nosotros aún vemos en Lucas 13, vemos otro ejemplo, igual vaya conmigo a Lucas 13 y veamos cuán fuerte es el tema del legalismo que habían impuesto a este día de reposo. En Lucas 13, versículo 10, vemos que Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero mire lo que pasó, mire la ceguera cuál era tal, pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado, ¿cuándo? En día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, sino en un día de reposo. Mire la hipocresía tal. Entonces el Señor les respondió, hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tendido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban. Es que lo único, hermanos, que puede dar ese tipo de actitud es vergüenza, total vergüenza. Para los judíos, como he dicho, el templo y observar el día de reposo era lo central de su religión. Cosas que sin duda ellos habían plagado con todos estos preceptos de hombre. Y hermanos, y esto sin duda es una advertencia para nosotros también, porque nosotros valoramos la tradición, pero nunca la tradición será la autoridad de nuestra iglesia. Nosotros valoramos la tradición, pero la tradición de hombres no es la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia es la palabra santa de nuestro Dios. Y si una tradición no se somete a la palabra, fielmente a la palabra santa de nuestro Dios, no debemos por qué seguirla. Es un precepto de hombre. Para nosotros los creyentes, el día de reposo, viviendo en el nuevo pacto, porque esto es un pacto y un mandato perpetuo, y aún para los creyentes del nuevo pacto, Cristo estableció en el nuevo pacto con su resurrección el día de reposo, el primer día de la semana para adoración, para cesar de nuestras labores cotidianas y adorarlo congregacionalmente. Sabemos claramente que espiritualmente Cristo es nuestro reposo. Cristo sin duda alguna es nuestro reposo. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, y permítame leer una porción del libro de los Hebreos en el capítulo 4, y después me gustaría que usted estudie un poco más sobre este capítulo.
Dice, por tanto, en el versículo, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como se ha dicho. Como juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque, ¿verdad? Y continúa hablando del día de reposo y haciendo referencia a Cristo. Cristo, sin duda, es nuestro reposo. Espiritualmente hablando, Cristo es el reposo. Ese día de reposo del antiguo pacto era una sombra de Cristo, del reposo eterno. Cristo es nuestro reposo eterno. Se supone que el judío, cuando miraba el último día de la semana, miraría hacia adelante anhelando ese día de reposo. Ese día de reposo tenía que ser de tanto gozo para el judío que esperaba, le señalaba que debía esperar a su Mesías, que su esperanza estaba en su Salvador. Pero lamentablemente, por eso el libro de Hebreos le está diciendo que no sea, que no entren al reposo. El autor de Hebreos le está diciendo, el reposo llegó, no endurezcas tu corazón, el reposo es Cristo. Ahora bien, de una manera visible, porque toda verdad espiritual tiene una verdad visible, algo visible que vemos, como somos parte de la iglesia universal de Cristo, la iglesia invisible, usted es parte de esta iglesia visible, local. De esa manera visible, el congregarnos el primer día de la semana es el fundamento apostólico. Jesús resucitó el primer día de la semana y sus primeras reuniones con sus apóstoles fueron ¿cuándo? El primer día de la semana. Y los apóstoles continuaron ¿qué? Reuniéndose el primer día de la semana. El primer día de la semana es el día de reposo del nuevo pacto. Nosotros nos reunimos, celebramos la resurrección de Cristo, recordamos su muerte y resurrección, nos juntamos y de una manera especial Jesucristo, su presencia está entre medio de la congregación a través del Espíritu Santo. Él está presente dirigiendo nuestra adoración en este día, amados, y no es liviano. El primer día de la semana nos congregamos a adorarlos juntos y eso no es liviano y sin duda no puede ser un día como cualquier otro. Y yo sé que hay muchos de ustedes que probablemente han estado acostumbrados a algunas cosas en particular que los hacen desconcentrarse de cuán hermoso es este día. Esto es un día hermoso y sabemos que todos los días que estamos en Cristo son hermosos, pero no tomemos liviano que este es un día especial donde el pueblo de Dios se reúne a adorarlo. Y eso no es liviano, es sumamente importante. Y usted debe mirar el primer día de la semana como el día para estar en comunión con sus hermanos adorando a su Señor. Y debe haber prioridad en el corazón del creyente en cuanto a este día. Y yo le invito a reflexionar sobre eso, amado hermano. Si usted en el primer día de la semana cualquier cosa lo hace no venir y congregarse, usted debe examinarse. La prioridad del verdadero creyente es estar con sus hermanos el día del Señor, y sabemos que habrán cosas las cuales pasarán y que no podrá estar. Y no debemos más nunca caer en un legalismo pecaminoso, pero que tampoco caigamos en deshonrar a nuestro Señor. Si su corazón no está en estar con sus hermanos, usted tiene que examinarse. Su prioridad debe ser estar con sus hermanos y hacer todo lo que esté en sus esfuerzos para estar juntos adorando a nuestro Dios, creciendo espiritualmente, dedicándonos a crecer en el Señor y crecer en nuestra comunión como hermanos. Y seamos cuidadosos a la vez de plagar esto con preceptos de hombres, amados. Porque es muy fácil seguir aplicando tradiciones como hicieron los judíos y poner el día del Señor como un día cargado que no es de bendición para nuestras almas. Porque los hombres somos excelentes haciendo preceptos, igual que lo hicieron los judíos.
Podríamos ser excelentes para eso. No, hermanos, no dañemos el día del Señor. Miremos nuestros corazones y que nuestra prioridad a la cual nos invita el Espíritu es estar juntos en el primer día de la semana, adorando juntos a nuestro Señor. Pero si cualquier excusa es suficiente para no venir a adorar en comunión con tus hermanos, examínate, hermano, examínate. Estos hombres encuentran al paralítico, lo acusan de no guardar el día de reposo. Pero sabemos que era basado solo en preceptos de hombre, de hombre. De hecho, le preguntaron, ¿y quién fue el hombre? En vez de preguntarle, ¿quién fue el hombre que te sanó? No, ¿quién fue el hombre que te dijo que cargaras la camilla y rompieras la tradición rabínica? Estaban más preocupados por la ley establecida por ellos mismos que por los asuntos importantes, como la misericordia que se había mostrado a este hombre necesitado. En lugar de alegrarse de la sanidad de este hombre, lo castigaron por romper sus propias leyes. Estaban más preocupados por las regulaciones de hombres que por el bienestar de él. Hermanos, las falsas religiones solo pueden manipular lo que se ve, mas no los corazones. Para cerrar nuestro último punto, el temor al hombre. Esa es la otra característica de las religiones falsas. El hombre se defendió, en vez de decir, pero ustedes no ven lo que pasó, no, se defendió y dijo, bueno, yo no fui el que me sanó, fue el que me dijo que cargara la camilla. Sonaba como que alguien que no quería asumir responsabilidad. Fíjense qué diferencia cuando miramos el ciego del capítulo 9, que fue el ciego que fue sanado. El ciego al contrario dice, pero ustedes no se dan cuenta que esto es un hombre que puede venir de Dios. Estableció una defensa para aquel que lo había sanado, pero no es el caso de este hombre. Este hombre, como dije hace un rato, tiró al medio a Cristo. No, fue aquel hombre el que me dijo que cargara la camilla. Uno de los poderes de la religión falsa, mis hermanos, es el temor al hombre. ¿Y qué es el temor al hombre? Yo lo resumo de la siguiente manera, es poner al hombre en el lugar de Dios. Es poner al hombre en el lugar de Dios. Este hombre se asustó porque estos hombres, su poder, y esto es lo que te hace sentir a alguien que es falso, es tú no necesitas a nosotros. Tú tienes que estar bien con nosotros, aunque estés mal con Dios. Y vemos cómo Jesús se lo encuentra en el templo y le advierte a este hombre, como vemos en el texto, le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. La advertencia que hace Jesús a este hombre es interesante, ya que no podemos sugerir que todas las enfermedades surgen a causa del pecado. Pero en este caso en particular, bueno, podemos saber que todas las enfermedades vienen a causa del pecado de Adán. Pero sin duda podemos decir, porque Jesús así lo estableció, que en este caso en particular, este hombre había sido afectado en su salud por pecado. Por pecado. Y vemos esto también en Levítico, el Señor le prometió al pueblo, y aquí vemos una acusación al pueblo. Vemos cómo Dios le dijo que si no cumplían el pacto, si no vivían bajo su ley, vendrían maldiciones, y parte de las maldiciones serían estas personas enfermas, en medio de ellas enfermedades que Dios les prometió como castigo. Y vemos en cierta manera que este hombre es una manifestación de esa desobediencia del pueblo a su verdadera palabra. Aún lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando estamos en el contexto de la cena del Señor en 1 Corintios 11. El apóstol Pablo le dice, por eso hay entre ustedes muchos débiles enfermos, e incluso algunos han muerto por la desobediencia del pueblo. O sea que sin duda la desobediencia, el pecado, podría traer consecuencias físicas a nuestros cuerpos. No estoy diciendo que esto es en todos los casos, y no estoy diciendo que todas las enfermedades vienen a causa ¿verdad? Todas las enfermedades vienen a causa del pecado. Eso no es lo que he dicho, pero sí algunas serán a causa del pecado. Pero es sorprendente ver el poder de la religión falsa. Casi 4 décadas de sufrimiento de este hombre. Y en vez de mostrarle la lealtad al hombre que lo sanó,
le muestra lealtad a estos judíos sinvergüenzas que ninguno se paró ahí ni tan siquiera llevarlo al supuesto estanque donde se iba a sanar. Ese es el poder tan fuerte que tiene la falsa religión sobre las personas. Hermano, a mí me ha tocado presenciar personas que las falsas religiones lo único que han hecho es destruirlos, hacerles daño. Y siguen ahí creyendo en estos mismos falsos. Ese es el poder de la falsa religión. Aquí nos enfrentamos a uno de los casos más graves de ingratitud en la Escritura. Y quisiera terminar. Habrá algunos entre nosotros que están precisamente en la misma condición de este paralítico, en la misma condición que este paralítico, buscando un método, buscando un sistema, buscando a alguien que los lleve al estanque cuando se mueva, buscando como algo que necesitan. Y semana tras semana predicamos a Jesús, que es el Salvador. Pero tú sigues diciendo, sí, ese es Jesús, pero yo lo que necesito es alguien que me resuelva esto. Tú no necesitas a alguien que te resuelva nada, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Ven a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Es más, tu perdición es tal que puede Cristo permitirte tener lo que necesitas y vas a ser igual de ingrato que este paralítico. Tú necesitas a Cristo. Personas quieren el bienestar sin el señorío de Cristo en sus vidas. Pero solo Cristo va a poder dar un verdadero bienestar, el cual es eterno. Probablemente estás pensando que esto se trata de ¿qué puedo hacer para estar bien con Dios? Algunos dicen, es que yo tengo que organizar mi vida antes de venir a Dios. No tienes que organizar nada. Ven cómo estás. Hermanos, amados, antes de concluir, quería decirle a cualquier persona que esté entre nosotros que no conoce al Señor Jesús, escucha esos imperativos tan importantes que Jesús dice: levántate, toma tu camilla y anda. Eso es lo que Jesús te dice: levántate, toma tu camilla y anda. Reconoce tu necesidad de Él. Trae cualquier sea tu dolor al Señor, tu necesidad al Señor. Arrepiéntete de tus pecados y anda. Anda tras sus pisadas, anda tras. Él es el Salvador, solo lo necesitas a Él. Y hermanos, quieren identificar un religioso, enséñale la Biblia, siempre la van a rechazar. Un religioso, tú le dices, no, pero la Biblia dice esto, y te va a decir, no, pero es que yo creo esto, no, pero es que yo no creo igual. No, a un religioso tráele la Biblia y siempre la va a rechazar. Alejémonos, hermanos, del falso bienestar. Si estamos en Cristo, hemos sido bendecidos para siempre. El favor de Dios está sobre nuestras vidas. Tengamos cuidado en someternos en dogmas de hombres. Nuestra fe debe de estar no puesta en nuestras acciones, en lo que puedo hacer. A veces somos tan tontos que se nos olvida lo que necesitamos. Nos pregunta, ¿quieren que te resuelva la lucha, la tentación? Y rápido pensamos en lo que podemos hacer. Pero hermano, lo que necesitamos es a Cristo, y Cristo nos ayudará. La tradición, como he dicho, tiene su lugar por debajo de la autoridad de las Escrituras. Solo debemos temer a Dios, no temamos al hombre. Las cosas no las hacemos por qué van a decir los hombres, sino qué va a decir nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre amado, nos acercamos a ti, Señor, reconociendo cuántas veces hemos entregado nuestra confianza a sistemas, a métodos de hombre, Padre amado. Aléjanos de la falsa religión. Aléjanos, Señor, de pensar en sistemas, en que es nuestro esfuerzo. Permítenos no ser como este hombre que necesitaba algo más que Cristo aparentemente, Señor. Permítenos confiar en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permítenos reconocer que nuestra esperanza está completamente en Él. Permítenos, Padre amado, sí apreciar la tradición, pero no vivir bajo preceptos de hombres.
sino bajo tu palabra, la autoridad de tu Escritura. Permítenos someter cualquier tradición que hacemos a la autoridad de tu Escritura. Y sobre todo, Señor, no permitas que vivamos temiendo al hombre, Padre amado. Qué fácil puede ser entrar en poner al hombre en el lugar donde solo tú vas, Señor. Aléjanos del temor al hombre y permítenos vivir temiendo a ti, porque a ti te daremos cuenta, amado Dios. Te pido por cualquier persona que está aquí entre nosotros, que no ha procedido a la fe, Señor, ten misericordia. Te lo ruego en el nombre de Cristo.